Ya, ¿qué tenemos aquí? Este, Vamos a seguir hablando pues de la estructura y también de las proteínas del sarcómero. Tenemos una nueva banda aquí, la banda H. Esta va a ser la zona central de la banda A, donde solo van a haber filamentos gruesos. Y este es un espacio también crítico, importante, porque nos indica qué tanto se ha contraído el músculo. Entonces, cuando los filamentos de actina estos se deslizan hacia el centro, la banda H se va a estrechar. Ahora, a nivel cuantitativo, ¿qué tenemos? En cada sarcómero promedio tenemos aproximadamente 1.500 filamentos gruesos de miosina y 3.000 filamentos delgados de actina. Esta proporción, si se dan cuenta, es de 2:1. ¿Y qué quiere decir? Que cada filamento grueso va a estar rodeado por filamentos delgados para poder maximizar los puntos de contacto. Ahora, quiero que se fijen en en esa proteína que se llama la titina. La titina va a ser un puente que va a conectar la línea Z con la línea M. La titina va a ser considerada, ya, la titina va a ser considerada una de las eh, proteínas más grandes del cuerpo humano y tiene una doble función. Primero, la estabilidad. Va a actuar como un andamio que va a mantener a los filamentos gruesos de miosina pues centrados. Y sin esta proteína, cuando estemos en la contracción, la miosina se desplazaría a un lado a otro y el sarcómero se desarmaría. Por otro lado, cuenta también con su función de elasticidad. Cuando estiramos a un músculo, la titina acumula energía elástica y va a ayudar a que el sarcómero recupere su longitud original. Entonces, va a amortiguar a todas las fibras musculares. Ya hablamos de la titina, entonces bajamos un poco más y vamos a hablar el detalle de los filamentos. Entonces, eh, vamos a hablar de lo que son la estructura de los filamentos de actina y de miosina. Entonces, aquí vamos a hablar primero de la actina. Entonces, ¿qué tiene la actina? Tiene tropomiosina. Esa tropomiosina es esta hebra larga, media azul oscura, que va a estar envolviendo a la actina. ¿Y cuál es su función? Es bloquear los sitios de unión para que la miosina, está acá, no pueda tocar a la actina mientras el músculo está en reposo. Encima, aquí en verdecito, tenemos a la troponina, que es el sensor. Aquí cuando el calcio entra, se une a la troponina y esta mueve a la troponina para dejar el camino libre. Y finalmente, pues tenemos a la miosina. Cada filamento grueso pues va a ser un haz de cientos de moléculas de miosina y cada molécula está comprendida por una cabeza y una cola. Las cabezas tienen actividad ATPasa, que significa que pueden romper el ATP para obtener energía y pivotar empujando el filamento de actina. Luego lo vamos a ver. Ahorita solo lo estoy explicando para que tengan una idea general. Entonces, hablamos de los tipos de filamento. Vamos a hablar primero de los filamentos delgados. Entonces, la actina, ya. La actina pues no va a ser solo una esfera. O sea, yo sé que parece que sí, pero no. La actina va a ser una hélice de doble hebra de moléculas de actina G. Pero lo que hace que el músculo sea controlable, pues van a ser estas proteínas que lo acompañan. Como habíamos dicho, tenemos a la tropomiosina. Es esta proteína filamentosa que se ubica a lo largo de todo el surco de la hélice de la actina. Y
pues su papel es que, primero, en estado de reposo va a bloquear físicamente el sitio de unión donde la miosina querría engancharse. Entonces, sin tropomiosina, nuestros músculos estarían en una contracción constante. Ahora, sobre la tropomiosina encontramos a la troponina. La troponina es un conjunto de 3 proteínas globulares con funciones muy específicas que sí o sí se tienen que memorizar. La troponina T, la primera, la azulita. Esta une firmemente a la tropomiosina para mantener el complejo en su lugar. La troponina I viene de inhibición. Entonces, junto a la tropomiosina, ayuda a inhibir físicamente la interacción entre la actina y la miosina. Y la troponina C es el sensor de calcio. Cuando el calcio une a la troponina C, todo el complejo cambia de forma, empieza a tirar de la tropomiosina y deja al descubierto los sitios activos de la actina para que la contracción pues pueda empezar. Y ahora tenemos a los filamentos gruesos. La miosina va a ser una proteína motora masiva. Está compuesta de muchas o un par de cadenas pesadas que se van a entrelazar para poder formar una cola larga y una cola rígida. Y esta cola es la que le va a dar la estructura al filamento. También tenemos 2 pares de cadenas ligeras que van a enrollarse para formar a las 2 cabezas globulares. Y estas cabezas, pues, son las que tienen las funciones vitales, ¿no? Sirven de sitio de unión para la actina y además son enzimas ATPasas que romperán el ATP para obtener la energía necesaria para algo que se llama el golpe de fuerza, que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí también noten esta región, la región de bisagra, y este es un punto flexible que permite que la cabeza de miosina pivote hacia atrás y empuje el filamento de actina hacia el centro del sarcoma. Muy bien, entonces continuamos y vamos a hablar de la transmisión de la señal y la unión neuromuscular. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo es el músculo por dentro, pero ¿quién es el que le va a dar la orden de moverse? Aquí va a entrar en juego la unión neuromuscular o UNM. También es conocida como placa terminal. ¿Y qué es esto? Va a ser pues el punto de contacto entre el sistema nervioso y el músculo esquelético. Entonces, por definición, es una sinapsis entre una motoneurona y una fibra muscular. Un dato clave de examen también es que cada fibra muscular tiene una única unión neuromuscular y eso garantiza que el control sea preciso y que no hay interferencias. Además, tenemos a las células de Schwann aquí también. Estas células van a rodear y van a proteger la unión neuromuscular, asegurando que el ambiente, el microambiente de la sinapsis sea estable para que la señal no se pierda. Entonces, todo va a comenzar aquí, con el potencial de acción que viaja por todo el axón de arriba, ¿no? Cuando llega al terminal, va a provocar que las vesículas sinápticas se muevan. Estas vesículas están cargadas de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, la ACH. Entonces, mediante un proceso de exocitosis, la acetilcolina va a ser liberada a la hendidura sináptica, que es este espacio estrecho que va a separar al nervio del músculo. Antes de continuar, fíjense en esta imagen microscópica. El músculo no es liso, sino más bien que va a tener un montón de pliegues con lámina basal. Y estos pliegues van a aumentar la superficie de contacto para que quepan muchísimos más receptores.
Entonces, una vez que la acetilcolina cruza la hendidura, se va a unir a cada uno de sus receptores específicos, que son los receptores nicotínicos, que son estos de azul. Entonces, al unirse, esos receptores se abren y permiten una afluencia masiva de iones de sodio hacia el interior de la fibra muscular. Y esta entrada de cargas positivas cambia el voltaje interno de la célula en un proceso que llamamos despolarización. Entonces, ese cambio eléctrico enciende el músculo prácticamente. Si no tuviéramos suficiente sodio o si los receptores estuvieran bloqueados, como ocurre en la miastenia gravis, entonces el músculo no recibe la orden y se produce debilidad o parálisis. Entonces, eh, ahora tenemos una pregunta un poco lógica. Si la acetilcolina se queda ahí, entonces el músculo se queda contraído para siempre. Y la respuesta es que no. Y aquí interviene la acetilcolinesterasa. Esta enzima de por sí ya vive en esta hendidura sináptica y su trabajo pues va a ser descomponer la acetilcolina de forma casi instantánea. Entonces, al destruir la acetilcolina, la señal se detiene y el músculo puede prepararse para un nuevo impulso. Ahora, no llevan farmacología aún, pero hay muchos venenos, como los organofosforados, o también muchos medicamentos anestésicos que funcionan precisamente bloqueando la acetilcolinesterasa y dejan al músculo en un estado de parálisis por sobreestimulación. Ahora, ¿cuál va a ser la organización de la médula espinal? Y también vamos a hablar un poco de lo que es la unidad motora. Entonces, en la diapositiva anterior hablamos de cómo se comunica el nervio con el músculo, ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde viene esta orden? Primero tenemos dos rutas. La ruta 1 va a representar el control voluntario y el control consciente. Mejor desde acá, ya. Primero, Ok, ok. Um, la información sensorial, como habíamos dicho, viene un estímulo, pasa por una neurona sensitiva, entonces esta información sube hacia el encéfalo, se procesa y la respuesta baja nuevamente por la médula para activar a una neurona motora. Pero, ¿qué pasa en la ruta 2, que es lo que llamamos el arco reflejo? Aquí la respuesta es prácticamente instantánea porque ocurre solo a nivel medular. El estímulo entra por una neurona sensitiva, llega a la sustancia gris, activa directamente o por medio de una interneurona a la neurona motora que va a ser la que produzca el efecto, ¿no? Entonces, rutas como estas, como el arco reflejo, es lo que nos salva de una quemadura o de un pinchazo, incluso antes de que hayamos procesado el dolor en la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque cuando uno, no sé, tiene una aguja y se pincha, no te quedas con el dedo ahí metido en la aguja, sino que prácticamente lo sacas al instante, ¿no? Entonces, eso es la ruta. Ahora, esta va a ser la unidad motora. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Cuál es la definición? La unidad motora va a ser una motoneurona más todas las fibras musculares que ésta inerva. Las motoneuronas entonces tienen sus cuerpos celulares en el asta ventral. Es la parte anterior de la sustancia gris, ¿no? Entonces, sus axones van a salir para buscar el músculo. Y aquí un detalle importante es que una sola motoneurona puede controlar desde 3 hasta 2000 fibras musculares, pero cada fibra muscular recibe órdenes de una sola motoneurona. Entonces,
Si una neurona muere, todas las fibras que dependen de ella pues quedan huérfanas y se atrofian. Entonces, eh, eh, ¿cuáles son las funciones de esta unidad motora? Primero tenemos movimientos finos, como mover los ojos o escribir. Entonces, aquí utilizamos unidades motoras pequeñas. Una neurona controla pocas fibras y esto nos da una muy alta precisión. Ahora, para movimientos amplios, por ejemplo, cuando saltamos, cuando hacemos uso de los músculos cuádriceps, entonces una neurona controla varias cientos o miles de fibras y pues podemos relacionarlo con la fuerza. Entonces, aquí lo que necesitamos es una fuerza masiva. Y bueno, tenemos también lo que es el principio del tamaño. Entonces, cuando hacemos un esfuerzo leve, reclutamos motoneuronas pequeñas. Estas motoneuronas pequeñas tienen un umbral de excitación bajo, o sea, se encienden fácil, pero generan poca fuerza. A medida que necesitamos más potencia, el cuerpo empieza a llamar a las motoneuronas más grandes y estas tienen un umbral más alto y requieren una señal cerebral más fuerte. Y cuando se activan, pues la fuerza se empieza a disparar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de lo que es la contracción muscular por sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El sistema nervioso ya envió la señal, la acetilcolina ya hizo su trabajo en la membrana y ¿cuál va a ser la chispa inicial de todo este proceso? Pues es el paso número 1 de despolarización. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la despolarización? Que es esta onda eléctrica de sodio, ¿no? Entonces, el sodio empieza a viajar por todo el sarcolemma y lo más importante es que se mete hacia el interior de la célula a través de estos túbulos T. Entonces, aquí ocurre algo importante, que aquí tenemos a nuestro calcio. Entonces, el cambio de voltaje va a activar a unos sensores llamados receptores DHP, dihidropiridina. Dihidropiridina. Entonces, piensen en estos receptores como esos sensores de voltaje que detectan que la electricidad ya ha llegado hacia el centro de la fibra. Pasamos al punto 2, que es el flujo inicial de calcio. Entonces, en el músculo esquelético, el receptor de dihidropiridina está acoplado a otro canal que se llama el receptor de rianodina. Entonces, cuando el voltaje cambia, el receptor de dihidropiridina se mueve y abre la compuerta de este receptor de rianodina y eso permite este flujo inicial de calcio. Sin embargo, este flujo inicial a veces es insuficiente por sí solo. Y aquí entra el concepto de la liberación de calcio inducida por calcio. ¿Qué es eso? Que una pequeña cantidad de calcio sale y actúa como una llave que abre más canales, provocando una salida masiva. Luego llegamos al punto 3. El retículo sarcoplásmico libera el calcio. Entonces, el retículo sarcoplásmico se va a abrir de golpe y los iones de calcio inundan el espacio donde están las miofibrillas. Aquí ya empieza a haber más calcio. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hasta aquí, o sea, hasta casi hace un milisegundo, la actina y la miosina querían tocarse, pero la tropomiosina se los impedía. El calcio va a ser el único que puede quitar ese bloqueo. Entonces, sin esta liberación masiva desde el retículo sarcoplásmico, el músculo podría estar lleno de electricidad, pero estaría flácido. Y finalmente llegamos al punto 4 de contracción de las miofibrillas. Las altas concentraciones de calcio
van a actuar sobre el complejo troponina-tropomiosina. El calcio se une a la troponina C, esta cambia su forma y arrastra la tropomiosina fuera del camino. Y bueno, llegamos a esta parte que prácticamente es cuando, ah, en un resumen así muy breve, las cabezas de miosina se enganchan y ocurre pues la contracción de las miofibrinas. ¿Qué pasa aquí? Tenemos a lo que se denomina el ciclo del puente cruzado. Entonces, eh, primero tenemos que la cabeza de miosina va a estar en un estado activado. Noten aquí que la miosina ya tiene unido un ADP y también a un fosfato inorgánico. No se ve aquí, pero también hay un fosfato inorgánico. Entonces, en ese estado, la cabeza de miosina ya está cargada de energía potencial tras haber hidrolizado un ATP previamente. Entonces, ya está lista y posicionada justo debajo del filamento de actina, esperando a que este caminito se libere o se despeje. Entonces, pasamos al punto 2. Como habíamos visto antes, en presencia de calcio, el calcio se une a la troponina C y eso pues causa un cambio conformacional que desplaza a la tropomiosina, dejando al descubierto estos sitios de uniones para la miosina. Entonces, en cuanto este sitio queda libre, la cabeza de miosina se une con fuerza a la actina. Y esta unión física entre las dos proteínas es a lo que llamamos el puente cruzado. Entonces va a ser el momento del contacto inicial donde la energía química está a punto de convertirse en movimiento. Y eso es lo que tenemos en el punto 3, el golpe de fuerza o el golpe de potencia. Entonces, una vez unida a la actina, la cabeza de miosina va a liberar a su ADP y también a su fosfato, y esa liberación hace que la cabeza gire bruscamente, pivote más o menos unos 45 grados, y al girar, la miosina arrastra físicamente el filamento de actina hacia el centro del sarcómero. Entonces, aquí, en esta subfase, se genera la tensión muscular y es donde el sarcómero se acorta físicamente. Pero pues la contracción no va a ser solo un tirón, sino es una serie de miles de tirones. Y pues para que la miosina pueda volver a tirar, primero debe soltarse, ¿no? Entonces, en el punto 4 tenemos una nueva molécula de ATP que se une en la cabeza de miosina. Y esta unión va a debilitar la afinidad de la miosina por la actina y permite que se desprenda, que es este punto 5. Ahora, un dato importante es que si no hay ATP disponible, la miosina nunca se va a soltar de la actina. Y eso es lo que explica el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica. Al morir ya no tenemos ATP, ¿no? Entonces los puentes cruzados quedan fijos y el músculo se queda rígido. Y bueno, el ciclo se reinicia, ¿no? El ATP se hidroliza, queda como en ADP y pues la cabeza queda en su posición de 90 grados. Y si sigue habiendo calcio, pues vuelve a unirse la actina ya más adelante. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de relajación muscular? Habíamos dicho que tanto para contraer como para relajar vamos a necesitar de ATP. Y pues así es. ¿Cómo, este, ¿Cómo se da el proceso de relajación? Todo comienza cuando el potencial de acción en la motoneurona termina, cesa. Entonces, al no haber ya más electricidad bajando por el túbulo T, los receptores de hidropiridina recuperan su forma
original y empiezan a cerrar los canales de rianodina y del retículo sarcoplásmico. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Ya los receptores de rianodina se cerraron. En este momento ya todo, todo el calcio masivo que había empieza a disminuir, pero aún tenemos un poquito de calcio flotando en el sarcoplasma que, pues, como habíamos explicado, este debe ser removido para que la miocina suelte a la actina, ¿no? Y ahí entramos al punto 5, que es el calcio regresa al retículo sarcoplasma. Aquí aparece un actor fundamental que es la bomba cerca. Cerca significa Sarco Endoplasmic Reticulum de calcio ATPase. Entonces, esta bomba va a ser un transportador activo, ¿no? Como ven, su función también va a ser bombear de regreso el calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico en contra de una gradiente de concentración. Por esto esta bomba usa ATP. Y pues, una vez ya aquí adentro, uh, vamos a utilizar a esta proteína que es la calsecuestrina. Esta es una proteína de alta capacidad que ya vive dentro del retículo sarcoplásmico. Y pues como dice su nombre, su trabajo va a ser secuestrar al calcio, nada más. Se une a los iones de calcio y los va a mantener empaquetados cerca de estos canales de salida, lista para la siguiente contracción. Esto también almacena concentraciones de calcio dentro del retículo hasta 10.000 veces superiores que las del exterior. Entonces, esto nos permite incluso regresar o volver a hacer un nuevo ciclo. También un dato importante es que si esta bomba cerca falla, el calcio entonces se queda fuera, aquí, y el músculo permanece en un estado de contracción, pero un estado de contracción doloroso. Ahora, ¿qué sucede entonces en el sarcómero cuando ya hemos retornado al estado de reposo? Cuando ya tenemos los niveles de calcio libres, pues bajitos, la troponina se pierde su carga y esto causa que el complejo troponina-tropomiosina regresa a su posición original y bloquea los sitios de unión de la actina, lo que habíamos puesto, lo que habíamos visto acá. Y pues, me había olvidado. Entonces, cuando ya hemos regresado, la miocina ya no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Ya está libre. Y es gracias a la acción de la actinina, la que habíamos mencionado al principio, que el sarcómero recupera su longitud original. Ok, ya casi vamos a acabar, casi. Vamos a ver entonces cuál va a ser la diferencia macroscópica y microscópica entre un brazo en reposo y un brazo realizando la contracción. Entonces, lo que vemos por fuera, que es este abultamiento, el bíceps, perdón, va a ser el resultado de la suma de millones de eventos que van a ocurrir en los sarcómeros. Entonces, aquí tenemos el sarcómero relajado. Noten noten la distancia entre la línea Z de aquí. ¿Ok? Entonces, recordemos que estas eran la línea Z. El músculo aquí está extendido, los puentes de miocina están armados, pero no tocan a la actina, y hay un espacio amplio en el centro, como pueden ver. Ahora miren el estado de contraído. El cambio ya es evidente. Miren nomás la diferencia entre esta línea Z y la de acá. O sea, sí se nota que ha reducido bastante, que se ha acortado. Ahora, la actina y la miocina, si se pueden ver, van a medir literalmente lo mismo. Esta miocina de acá sigue siendo la misma miocina de acá y esta de acá sigue siendo
las mismas miosinas de acá, de acá, de acá y de acá. Entonces, en cuanto al tamaño de la actina y la miosina, eso no cambia. Lo que ha cambiado es el grado de superposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la banda A, primero, la banda A de aquí arriba permanece constante. Hoy no sé qué pasa. Ya. La banda A de aquí arriba sí permanece constante. ¿Y por qué? Porque pues la miosina, el filamento grueso, no cambia de longitud. La línea Z, estas sí se acercan físicamente hacia la línea M, que era la línea del centro. Entonces, este acercamiento tira de las membranas y acorta la fibra muscular. Y la banda I, que era esto de acá, eso también, la banda I pues va a estar bastante reducida, casi incluso hasta desaparece, porque la actina ha sido desplazada hacia el centro y pues cubre casi todo el espacio que antes estaba libre. La banda H también se puede ver que está bastante contraída aquí abajo, y pues es porque las puntas de los filamentos de actina se están encontrando en este centro. Y también quiero que se fijen en la timina, eso como resortes de aquí. Cuando está relajado, la timina está completamente extendida. En el estado de contracción, la timina se comprime. Entonces, la timina es la que siente cuánta tensión hay y ayuda a que en cuanto el calcio sea bombeado de vuelta al retículo sarcoplásmico, el sarcómero tenga la fuerza elástica para volver a su sitio. Entonces, ya habíamos dicho que la timina es la que nos ayuda a la propiedad de elasticidad del músculo. Y vamos a hablar entonces, creo que ya falta poquito. Vamos a hablar de los tipos de contracción muscular. Hasta ahora habíamos dicho que la contracción es como si fuera un sinónimo de cortamiento, ¿no? Pero en realidad en la fisiología, una contracción es pues simplemente la generación de tensión. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos tres tipos de contracción. Contracción isométrica. El prefijo iso significa igual y métrica medida. Entonces, es una contracción donde el músculo genera fuerza, pero no cambia su longitud. Entonces, el sarcómero intenta cortarse, pero la carga es tan pesada o la resistencia es fija que el músculo no se mueve. Y un ejemplo perfecto es mantener la posición de plancha o incluso intentar empujar una pared. Aquí vemos que no hay desplazamiento óseo, pero sí hay un enorme gasto de ATP para poder mantener estos puentes cruzados activos. En el punto 2 tenemos la contracción isotónica. Aquí la tensión se mantiene constante mientras el músculo cambia su longitud, y es el tipo de contracción que solemos asociar con el gimnasio, con las flexiones de los bíceps. Ahora, la contracción isotónica se divide en dos fases. Primero, la fase concéntrica. Esta es cuando la fuerza muscular recupera la resistencia. El músculo se acorta, el vientre muscular se abulta y se genera el movimiento. Por ejemplo, cuando se suben las mancuernas hacia los hombros. Y también tenemos la fase excéntrica. Aquí el músculo se alarga mientras sigue generando tensión. Entonces, no es simplemente soltar el peso, sino más bien es frenar el peso. Y ocurre pues cuando la resistencia es mayor que la fuerza generada, por ejemplo, cuando las mancuernas bajan lentamente. Entonces, las contracciones excéntricas son las que van a generar más microroturas y por tanto más hipertrofia e incluso dolor muscular durante, más bien post-entrenamiento. Y tenemos la contracción auxotónica. Entonces,
Si somos estrictos, más bien, casi ningún movimiento humano es puramente isométrico o puramente isotónico. Las contracciones auxotónicas son mezclas donde hay cambios simultáneos en la tensión y en la longitud. Entonces, aquí se puede pensar como si estuviéramos estirando una banda elástica. A medida que el músculo se acorta para estirarla, la resistencia de la banda aumenta, por lo que la tensión muscular también debe aumentar progresivamente. Y pues la mayoría de nuestros movimientos cotidianos y deportivos son pues auxotónicos porque nuestras palancas óseas van cambiando de ángulo, van modificando la tensión necesaria en cada recorrido. Y aquí tenemos a las fuentes de energía muscular. Ahora, como hemos visto, el músculo necesita ATP tanto para el golpe de potencia de la miocina como para la relajación usando la bomba cerca, ¿no? Sin embargo, de por sí, el músculo almacena muy poco ATP, por eso necesitamos sistemas de regeneración rápida. El primero es el sistema fosfágeno. Aquí contamos con el fosfato de creatina, que es una molécula que almacena un grupo fosfato de alta energía. Y aquí también entra en juego la enzima creatinina quinasa, que toma este fosfato y lo pega a un ADP para convertirlo en ATP instantáneamente. También tenemos abajo la mioquinasa, que puede tomar dos moléculas de ADP y reciclar una para poder crear ATP. Este sistema lo vamos a utilizar para ráfagas cortas e intensas como saltar, levantar peso, hacer incluso sprints. Entonces proporciona mucha potencia, pero se agota así de inmediato también. Entonces, cuando la actividad dura más de 10 segundos, el sistema fosfágeno ya no es suficiente, ¿no? Y entra lo que se llama la fermentación anaeróbica o también llamada glicólisis. Entonces, en esta fase, el músculo empieza a romper el glucógeno almacenado para obtener glucosa. Y lo interesante es que este proceso ocurre pues sin necesidad de oxígeno. Entonces, esa es una vía rápida que genera ATP suficiente para poder mantener una actividad intensa durante unos 30 a 40 segundos. Pero tiene un costo y es que esta produce lactato y también acumulación de otros metabolitos como los hidrogeniones y fosfato inorgánico. Entonces, esta acumulación determina lo que es la fatiga muscular, que es esta sensación de quemazón que sienten cuando están terminando una serie pesada en el gimnasio o cuando están corriendo a máxima velocidad. Entonces, este es un sistema de alta potencia, pero baja eficiencia. Y finalmente, si la actividad ya persiste más allá del minuto, el cuerpo debe estabilizarse y aquí entramos en la respiración aeróbica. Este es el sistema más eficiente y también la principal fuente de energía para actividades de resistencia. Este sistema ocurre dentro de las mitocondrias y pues sí va a requerir oxígeno, ¿no? Aquí ya no solo quemamos glucosa, sino que también empezamos a oxidar ácidos grasos a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Este va a ser un sistema de combustión lenta. No genera energía tan rápido como la glicólisis, pero puede mantenernos en movimiento durante horas mientras haya reservas. Y entonces, para cerrar esta diapositiva, ¿por qué nos cansamos en una maratón si el sistema aeróbico es tan eficiente? Entonces, la resistencia se agota por tres factores principales. Primero, el agotamiento del glucógeno y la glucosa en sangre. Luego también pues por la pérdida de líquidos y electrolitos a través del sudor, que es lo que afecta la transmisión eléctrica que vimos en las primeras diapositivas. Y por último, el aumento de la temperatura corporal también. Ahora sí, la última diapositiva. ¿Cuáles son los tipos de fibras musculares? Entonces,
no todas las fibras dentro de un mismo músculo son idénticas, ¿no? Todo depende de nuestra genética y del tipo de entrenamiento que tengamos. Y pues tenemos distintas proporciones de tres tipos principales de fibras, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Entonces, hay algunas que están diseñadas para correr una maratón y otras para levantar, no sé, 100 kilos, por ejemplo. Entonces, vamos a analizar qué las hace diferentes. A la izquierda tenemos las tipo 1, que son también llamadas las oxidativas lentas. Estas tienen actividad ATPasa lenta. Eso significa que el ciclo de puentes cruzados que vimos ocurre con menos frecuencia por segundo. Tiene una capacidad de resistencia muy alta, entonces son prácticamente infatigables. ¿Y por qué son rojas? Porque se asocian a un contenido muy alto de mioglobina, una densidad capilar enorme y muchísimas mitocondrias. Entonces, estas son las fibras que mantienen nuestra postura durante horas o también las que pueden predominar cuando una persona maneja su bicicleta en una distancia muy larga. Ahora, vamos al extremo, al tipo 2B o también llamadas las glucolíticas rápidas. Estas también van a tener una actividad ATPasa muy rápida, pueden hidrolizar ATP y generar fuerza de forma casi instantánea. Su capacidad de resistencia, por otra parte, es baja. Entonces, estas se fatigan en segundos porque dependen de la vía anaeróbica que habíamos visto en la diapositiva anterior. Estas tienen pocas mitocondrias, poca mioglobina, pero tienen una capacidad glucolítica alta. Estas son fibras blancas porque se pueden usar, por ejemplo, en un velocista de 100 metros o en una persona que levanta pesas con una fuerza explosiva que es necesaria para levantarlas en un solo movimiento. Y en el medio tenemos a las tipo 2A o glucolíticas, estas eran las glucolíticas rápidas, oxidativas, rápidas, y estas las glucolíticas rápidas. O sea, es al revés. Estas son fibras más híbridas. Estas tienen una velocidad de contracción rápida, tienen resistencia moderada, conservan una buena cantidad de mitocondrias también y de capilares. Entonces, estas son las fibras de un atleta más completo. Se adaptan a esfuerzos de fuerza, se adaptan a esfuerzos de resistencia. Y bueno, ahí ya terminamos con el repaso de ahora. Si alguien tiene alguna pregunta normal, me la puede hacer. Y si no, ya ahí acabamos. Creo que ahorita tienen su otro repaso con Jean-Pierre. Entonces, si es que se pueden quedar un ratito a esperarlo, o si Jean-Pierre ya está, creo que no está. Ya va a entrar Jean-Pierre, así que lo esperan. Y bueno, eso es todo por mi parte, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.